10:38 y escuchábamos a Eli Morris, Darte Luz, y ahora recibimos a pronto colega, porque va a estar acá de anfitrión en nuestra radio, Johnny Acevedo, doctor en Ciencias de la Educación Médica y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Será a partir del martes 1 de agosto a las 11 horas, o sea, inmediatamente después del semáforo, el anfitrión del programa radial Las Vueltas de la Vida, Sexualidad de las Personas Mayores. Johnny, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, muchas gracias por recibirme en tu programa y gracias a la Universidad de Chile Radio que me permite estar acá. Bueno, sí, vamos a ser vecinos ahora. Sonoros los días martes. Y bueno, la primera pregunta, ¿no? Es como, hay dos conceptos ahí, sexualidad y personas mayores. Conceptos que además raramente van juntos. Es como si pasada la etapa de procreación de los cuerpos, en el caso de las mujeres de manera muchísimo radical, o sea, una vez llegada la menopausia, se acabase la sexualidad y como si la sexualidad existiera solo y únicamente por razones reproductivas. Ataquemos ese mito inmediatamente. Sí. Mira, este es un fenómeno muy interesante. En tanto, la sexualidad en general se estudia en profundidad en distintas líneas, áreas, en fin. Pero en el caso nuestro, las carreras de las ciencias de la salud, hay algunas carreras más que otras que lo abordan, lo profundizan. Y como he conversado con algunas estudiantes desde lo teórico, que cuando se van a la práctica les cuesta encontrarse con temáticas de sexualidad en relación a los adultos mayores. La sexualidad de las personas de infanto juvenil y adultos no es problema y ellos se encuentran en sus prácticas profesionales con eso. Pero en el caso del adulto mayor aparece ahí una contradicción en tanto lo poco que se les está enseñando, en el caso, por ejemplo, de las estudiantes de obstetricia y puericultura, no se encuentran con la realidad práctica. Y ese es un primer fenómeno que llama la atención. Por lo tanto, estamos en esa línea de poder profundizar. Y por otro lado, cuando uno conversa con personas mayores en el territorio, ya en los espacios territoriales y sociales, uno se da cuenta de que este tema existe, es importante para ellos, pero tienen cero posibilidades de acceso a conversarlo, a consultar frente a algunas problemáticas que no necesariamente tienen que ver con lo psicoorgánico, sino más bien con otras esferas de las relaciones y de las comunicaciones entre los seres humanos. Ahora, uno podría distinguir varias etapas de ser adulto mayor, porque en Chile ser adulto mayor es a partir de los 65 años, más o menos, claro, uno estoy pensando como la edad de jubilación, ¿no? Y también estoy pensando en como el mundo que se considera adulto mayor. Mi mamá tiene esa edad, entonces es como, y es una mujer tremendamente joven. Entonces uno pensaría, bueno, ¿qué estamos diciendo cuando estamos diciendo adultos mayores? Porque entre esa persona de 65 años, 70 años, independiente, que vive sola, que sale con sus amigas, que hace su mundo, que tiene panoramas, que no sé qué, que trabaja en muchísimos casos, y la persona que es dependiente, que está en muchos casos en casa de sus familiares, etcétera, hay una tremenda diversidad de experiencias. Así es. Mira, en general, claro, nosotros, me refiero en el ámbito de salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud todavía tiene como consenso nacional que los adultos mayores para registro de datos es de los 65 años y más, tal como tú lo presentaste. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud viene intencionando y diciendo hace mucho rato que es desde los 60 años en adelante. Y en ese contexto es verdad lo que tú dices. O sea, hoy día, si nosotros decimos, mira, a partir del 2019 con este fenómeno de estallido Chile cambió y después de las pandemias Chile volvió a cambiar, en términos de sexualidad, en las personas mayores, esto cambió hace mucho rato. Y evidencia hay mucha al respecto. Por ejemplo, acá se hace en el país, creo que la última encuesta es del 2019, donde se hace un testeo sobre cosas importantes en los adultos mayores. Ahí hay algunas preguntas intencionadas y donde en general entre el 60 al 70% de las personas mayores vienen diciendo que su sexualidad es importante o muy importante. Es un fenómeno, una prevalencia relevante, digamos, para encontrar en lo que ellos están pensando, sintiendo y diciendo. Y sobre todo con lo que tú decías, hoy día este otro cambio que también viene intencionando la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones relacionadas. Ya no es adulto mayor, es persona mayor. Es una persona en su amplio contexto biopsicosocial que, como tú decías, hoy día se para de una manera distinta en la vida y en la sociedad
y como tu madre, la mía y muchas otras, a los 60, a los 70 años, mi madre tiene 83, muy vigente en el espacio social, territorial, haciendo cosas y trabajando muy activa. Entonces, hay un cambio notorio que pareciera ser que la sociedad en general, el mundo científico en particular, no lo ha tomado en cuenta, desde mi perspectiva. Sí, no, y además estaba pensando, lo comentábamos antes con Johnny, el tema de la representación, ¿no? Es como estamos acostumbrados a ver películas, series, teleseries, si ustedes quieren, en donde la sexualidad es para gente joven. Y por lo tanto, después de cierta cantidad de años, las personas desaparecen, ese ámbito de la vida desaparece, ¿no? Y es como que uno no le cuesta imaginar, incluso a las personas que están en pareja, ¿cierto? Es como, no, pero ya ahí no pasa nada, ¿no? Y es muy difícil, yo creo que hay una cosa como que de pudor, nervio, ignorancia, juntémoslas todas, si quieres, Johnny, Sí. de el resto de la sociedad hacia este grupo de personas que, insistimos, cada vez son más. Y todos vamos para allá, además. Entonces también es como, hay una especie como de falta de respeto, a mí me parece, incluso con el reconocer la autonomía de las personas mayores en términos de sus propias decisiones y de su propia sexualidad. Así es. Mira, el fenómeno cuando uno lo empieza a estudiar y a profundizar se da cuenta de lo que tú estás planteando. Hoy por hoy la sociedad mira a las personas mayores como personas que tienen un cierto límite para muchas cosas, y la verdad es que a ellos, desde los 60 años en adelante, se le empiezan a aperturar muchas otras perspectivas. Entre ellas, qué pasa con su sexualidad, en el más amplio sentido de la palabra. Fíjate que el concepto de sexualidad es un concepto muy amplio, que se relaciona con distintas determinantes sociales, como llamamos nosotros. En la sexualidad de las personas, y esto no solo para las personas mayores, influyen muchos aspectos, desde la familia donde tú vienes, desde tu patrón genético, desde la educación que recibiste, desde los patrones socioculturales, desde los dogmas que te traspasaron, desde cómo manejar las libertades, cómo son los procesos relacionales en el mundo territorial, pero también social y laboral. Entonces se van conjugando muchas variables del entorno que en cierta medida influyen a favor o a mejor en la sexualidad. De hecho, en esa encuesta que yo te mencionaba, que la última es del 2019, pero también aparecen las anteriores, hay una relación directa entre el nivel educacional que tienen las personas mayores y respecto de la satisfacción tanto de salud, pero en particular de la satisfacción en su sexualidad. Es decir, a mayor educación, aquellos que alcanzan, por ejemplo, formación universitaria, se sienten más satisfechos con su satisfacción sexual. Y por lo tanto vamos viendo ahí las inequidades que la propia sociedad enfrenta. Claro, porque ahí yo inmediatamente tú dices eso, yo pienso, bueno, pero quienes hemos tenido la posibilidad de tener educación universitaria, hoy día solemos tener una mejor situación económica. Así es. Entonces también tiene que ver que, por supuesto, lo pienso de una manera muy práctica. Si yo soy una persona adulta mayor que vive sola, que no vive con los hijos, ¿no? Por lo tanto, yo puedo ser independiente, yo puedo hacer con mi vida lo que se me ocurra. Luego, si estoy en una situación precaria, si solo vivo de la pensión miserable, ¿cierto? Que lamentablemente reciben los adultos y adultas mayores en nuestro país, vivo en una situación de dependencia. Y ahí todas mis decisiones, incluida mi vida sexual, van a estar cruzadas por esa condición. Absolutamente. Y ahí está el gran desafío que como sociedad contemporánea, o postcontemporánea más bien, hoy día tenemos, digamos, en la medida que le mejoramos el nivel de acceso, por ejemplo, a organizaciones sociales y comunitarias, en la medida que los vinculamos, en la medida que mejoramos el nivel educacional que ellos tienen. Es difícil mejorar para atrás, pero por lo menos en términos de conocimiento sobre su sexualidad, eso es un granito de arena que está sumando, en la medida que nos hacemos cargo, por ejemplo, de que además de vinculaciones sociales también puedan seguir trabajando en forma a lo mejor part-time o con algunas actividades que les llene, digamos, alguna déficit económico. Obviamente todo eso va insumando y a la larga está demostrado que todo influye en los temas de sexualidad de las personas mayores, porque es lo psicológico, lo biológico, lo emocional que se va conjugando en un componente de lo que llamamos nosotros ser persona o de estar centrado en esa persona que en este caso es adulto mayor, ¿no? Además pienso, y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado después de los 40 que de verdad ha sido súper revelatorio en términos de lo que uno ya ha aprendido y sabe de sí misma
y de su cuerpo y de cómo funciona y cómo este va cambiando también. Y no sé, pues uno puede pensar que a medida que pasan los años, mientras el cuerpo uno lo mantenga sano y la cabeza también, el disfrute de la sexualidad en el amplio concepto de sexualidad puede ir acrecentándose, ¿no? Porque uno ya no tiene la ansiedad juvenil, ¿cierto? Hay más experiencia. Hay más experiencia, hay más tranquilidad, hay otros tiempos, ¿no? Que pueden ser tremendamente placenteros Así también. Entonces, bueno, de eso y más va a tratar el nuevo programa de Radio Universidad de Chile, Las Vueltas de la Vida. Sexualidad de las personas mayores, que parte el próximo martes, 1 de agosto a las 11 horas, y les avisamos para que se pongan la alarma. Yo me imagino que algunos de estos temas que quisimos como poner como panorama, ¿no? Como contexto, van a estar presentes. Cuéntanos cómo va a ir, de qué va a ir tratando, cuál va a ser el formato también. Sí, mira, el formato es más bien un formato de entrevistas, de conversaciones, donde vamos a ir poniendo desde lo general a lo particular estas temáticas que ya aperturamos en tu programa. Por lo tanto, por ejemplo, en la primera, digamos, la primera programa de la próxima semana, vamos a estar con una colega también docente universitaria muy experta en temas de envejecimiento. O sea, el paraguas con el cual vamos a partir tiene que ver con el problema del envejecimiento humano y cómo ella ha ido mapeando la relación que tienen las personas mayores en el territorio. Y desde ahí entonces vamos a dejar una colita al final para hacer el link entre todo este conocimiento acumulado que ella tiene con lo de la sexualidad. Y después vamos a traer a dos dirigentes sociales que conversan habitualmente a diario por distintos temas, digamos, uno entre ellos, sobre la sexualidad de las personas mayores, para ver al tiro que están sintiendo, observando, conversando desde su vivencia misma. Cosa que nosotros también hemos palpado porque estamos desarrollando una línea de investigación en sexualidad de las personas mayores y tenemos muchos focus group realizados y mucha información bonita recogida. Y así en más vamos a ir conversando con profesionales médicas sexólogas, con estudiantes. Yo tengo estudios en esta línea con estudiantes de pregrado y también con estudiantes de posgrado, de manera de que ellos vayan contando con lo que se han ido encontrando ya desde lo más teórico, pero también desde lo práctico. En sí, el programa va a ir abordando temáticas en profundidad, porque lo que intenciona el programa a la larga es que esto llegue a toda la comunidad, a todos los radioescuchas, y en particular a las personas mayores, de manera que les sirva también como un proceso de aprendizaje y de ir conectándose con esta temática, que por cierto, están muy interesados, digamos. Sin duda, y además que pareciera ser incluso un tabú, ¿no? Yo creo que una de las responsabilidades que tenemos como radio pública, la radio de la Universidad de Chile, también es poner estos temas a disposición desde la empatía. A mí me ha pasado muchas veces que escuchando un programa o viendo un contenido, etcétera, uno dice, mira, lo que a mí me pasa no es tan raro. No es anormal que yo me sienta así. Le pasa a otra gente también. Este es un tipo de preguntas común y ese ejercicio es tremendamente poderoso para la salud mental, o sea, para empezar, ¿no? Absolutamente. Y por eso que en el programa vamos a ir conversando sobre estas cosas que son más, diría yo, sociales o relacionales en el mundo territorial, pero también desde la perspectiva de la salud mental, desde la perspectiva fisiológica y emocional, y vamos a ir trabajando y conversando esos temas con expertas en la materia, médicas, sexólogas, psicólogos, especialistas en el área que van a estar invitados y donde vamos a ir profundizando estos conocimientos, como te digo, que va a ser, yo creo, de mucha utilidad para todos. Tú me comentabas al inicio de esta cierta como invisibilización que tiene el tema. Y es real, es real. Las aproximaciones que hemos hecho con mis estudiantes desde revisiones sistemáticas, por ejemplo, dan cuenta de que es un tema absolutamente invisibilizado, no solo en Chile, sino que en las sociedades en general, en el mundo. No obstante, algunas han partido, ya nos llevan un poquito, unos pasos adelantados respecto de cómo seguir abordando este tema. Pero es un problema el tema de la discriminación cuando hablamos de sexualidad de las personas mayores. Es como que eso no existe para ellos. No quiero hablar de eso. No me lo quiero pensar, no me lo quiero imaginar. Exactamente. Y la propia familia se niega muchas veces. Y ahí, con muchos patrones socioculturales y dogmáticos que a las personas mayores de hoy día los impacta enormemente. Eso es lo que hemos testeado en nuestros estudios de terreno. Y sobre todo en una mirada muy fuerte
respecto de los jóvenes de hoy día, de cómo ellos enfrentan su sexualidad. Entonces estamos en una etapa de transición donde pienso yo es importante empezar a abrir esto, porque es verdad, digamos, están enfrentando ellos su sexualidad con muchos mitos, con muchos tabús que los persiguen en su historia de vida, en sus ciclos vitales, pero que muchas veces también requiere de conversaciones, requiere de abrirlo, y eso no está ocurriendo. Exactamente, estaba pensando que en general no hablamos de sexualidad, punto. No hablamos de sexualidad. Punto. Así es. Y le entregamos nuestra educación sexual a los medios de comunicación, al porno, etcétera, y bueno, por eso tenemos tantos problemas, entre otras cosas, ¿no? Entre ellos violencia de género y mitos y etcétera. Entonces, la posibilidad de conversar seriamente, amablemente, desde las voces de personas mayores, también desde las voces de expertos que han estudiado estos temas, es una tremenda invitación que se está haciendo desde el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar. Sí, ahí trabajo yo, exactamente, de la Facultad de Medicina. De la Facultad de Medicina y, por supuesto, desde Radio Universidad de Chile, para que se agenden todos los martes a las 11 horas, inmediatamente después del semáforo. Llega Las Vueltas de la Vida, Sexualidad a las Personas Mayores, con Johnny Acevedo, doctor en Ciencias de la Educación Médica y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Johnny. Bienvenido a la familia. Muchas gracias a ti, Antonella. Gracias por este recibimiento. La verdad estoy feliz, muy feliz. Va a estar súper, súper entretenido, así que no se lo pierdan todos y todas. Tenemos muchísimo para aprender ahí. Con ese dato, nosotros despedimos el programa de hoy. Si ustedes se perdieron esta entrevista, llegaron tarde, se perdieron la estupenda conversación que tuvimos con Darío Stanriver, recuerden que todo queda en nuestro canal de YouTube, también en la sección Vuelve a Escuchar de Radio Universidad de Chile, y les dejamos entonces la invitación para que nos encontremos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. Chau.